Mi esposa no me engañó cuando dejó de quererme. Me engañó cuando empezó a dejarse sostener por otro. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Durante meses pensé que lo que le pasaba a Clara era cansancio, estrés acumulado, un agotamiento normal después de años de trabajo intenso y responsabilidades que nunca se reparten del todo. Yo también estaba cansado. La diferencia es que yo no busqué a nadie que me explicara por qué tenía derecho a estarlo. Clara empezó a llegar más tarde del trabajo, pero no con esa urgencia nerviosa que suele acompañar a la culpa. Llegaba tranquila, ligera, como alguien que ya había descargado el peso en otro sitio. Se sentaba en la cocina, bebía agua, me contaba lo justo. No mentía de forma evidente. Simplemente omitía. Hoy fue duro, decía. ¿Qué pasó?, preguntaba yo. Nada importante, cosas del trabajo. La frase nada importante se volvió habitual, y aprendí algo incómodo. Cuando alguien repite que algo no es importante, es porque ya decidió que no es tuyo. Clara siempre había sido reservada, pero esto era distinto. Antes compartía conmigo lo que no entendía. Ahora parecía entenderlo todo demasiado bien, como si alguien le estuviera poniendo nombre a sensaciones que antes eran solo ruido. Una noche, mientras cenábamos, mencionó por primera vez a Javier. Menos mal que Javier estuvo hoy, dijo, casi sin darse cuenta. Si no, no sé cómo habría salido del día. ¿Javier?, pregunté. Un compañero nuevo. Bueno, no tan nuevo. Está en otro departamento, pero sabe escuchar. No dijo más. Tampoco hizo falta. La forma en que pronunció sabe escuchar tenía algo que no estaba dirigido a mí. No me molestó el nombre, me molestó el alivio. En las semanas siguientes, Javier apareció cada vez más en sus historias. No como protagonista, sino como apoyo invisible, el que entendía, el que ponía palabras, el que validaba. Clara no hablaba de él con emoción, sino con respeto, y eso era peor. Me dijo algo interesante, comentaba, que muchas mujeres cargan con culpas que no les pertenecen. ¿Y tú cargas con culpas que no son tuyas?, pregunté una vez. Me miró unos segundos antes de responder. Creo que sí, no discutí, no contradije. Pensé que esa conversación aún me incluía. No sabía que ya iba tarde. Clara empezó a quedarse más tiempo en la oficina porque había trabajo atrasado. Empezó a comer fuera para despejarse. Empezó a apagar el móvil por las noches para descansar mejor. Todo tenía una explicación razonable. Ese fue el primer problema. Todo era razonable. Una tarde la vi sonreír al leer un mensaje. No una sonrisa grande, una pequeña, íntima. De esas que no se exhiben. Cuando notó que la miraba, bloqueó la pantalla sin apuro. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, respondió. Javier me mandó un audio, nada importante. Otra vez esa frase. No sentí celos. Sentí algo más difícil de nombrar. La intuición de que alguien estaba ocupando un espacio que yo no sabía que había quedado libre. Clara no me comparaba. No me reprochaba nada. No me exigía más. Y eso fue lo que me inquietó. Cuando alguien empieza a recibir afuera lo que antes necesitaba dentro, no pide cambios. Se prepara para prescindir. Una noche me dijo algo que, en ese momento, no supe interpretar. No estás haciendo nada mal, me aseguró. Solo estoy pasando por un momento raro. Asentí. Le creí. Pero entendí algo tarde. Cuando alguien se adelanta a tranquilizarte sin que hayas acusado, es porque ya se está defendiendo de algo que aún no ha ocurrido. Y mientras yo intentaba respetar su momento, Clara estaba aprendiendo a mirarse a sí misma desde los ojos de otro hombre. No como esposa, no como pareja, sino como alguien que merece ser comprendida sin fricciones. Ese fue el inicio real de la traición. No cuando se tocaron, no cuando se besaron, sino cuando ella aceptó, en silencio, que otro tuviera autoridad emocional sobre lo que sentía. Clara empezó a cambiar sin anunciarlo. No fue un giro brusco ni una revelación repentina. Fue una acumulación de detalles mínimos que, vistos por separado, no significaban nada.
Juntos, construían una distancia nueva. Ya no me preguntaba cómo había ido mi día. Ya no compartía dudas pequeñas. Empezó a resolverlo todo, hablando en la oficina, pensándolo un rato, escuchando a alguien que sabe. Ese alguien era Javier. No hablaba de él como de un hombre, sino como de una función. El que ordena, el que calma, el que pone perspectiva. Cuando alguien ocupa ese lugar, deja de ser una persona y se convierte en referencia. Y cuando una referencia se instala, la pareja pasa a ser contexto. Una noche llegué antes de lo habitual, y la encontré sentada en el sofá, con los auriculares puestos, escuchando un audio largo. No se sobresaltó al verme. Eso fue lo extraño. Simplemente se quitó uno y dijo: «Es Javier. Me está explicando algo del trabajo». El audio seguía sonando. No parecía de trabajo. No había datos, ni nombres, ni números. Era una voz baja, pausada, demasiado cuidadosa. Le pedí que lo apagara. Lo hizo sin protestar, pero con una leve incomodidad, como si hubiera interrumpido algo que aún no había terminado. «Te noto distante», le dije. «Estoy cansada», respondió. «No todo tiene que ver contigo». No era una frase agresiva, era defensiva, y la defensa apareció antes de la acusación. Con el tiempo, empecé a notar que las decisiones pequeñas ya no se tomaban entre nosotros. Clara consultaba afuera. A veces me decía: «Lo he hablado», sin decir con quién. Otras veces lo decía abiertamente. «Javier cree que debería marcar límites en el trabajo». «¿Y tú qué crees?» «Creo que tiene razón», no discutí. Pero algo se quebró ahí. Porque ya no estaba contrastando, estaba adoptando. Una tarde le pregunté si Javier tenía pareja. Me respondió que sí, que llevaba años con alguien, que era un tipo estable. Lo dijo como quien presenta una garantía, como si eso lo volviera automáticamente inocuo. Me di cuenta entonces de que ella necesitaba creer que todo estaba dentro de un marco seguro, que no había peligro, que no había cruce. Pero los cruces no siempre son físicos. A veces son internos y mucho más difíciles de deshacer. Empezaron los mensajes nocturnos, no constantes, espaciados, justificados. «Perdón, necesitaba desahogarme. Solo quería escuchar tu opinión. Gracias por estar». Palabras pequeñas, repetidas, que crean hábito, y el hábito crea dependencia. Una madrugada me desperté y Clara no estaba en la cama. La encontré en la cocina con el móvil apoyado en la mesa, escribiendo con cuidado. No parecía nerviosa, parecía concentrada. Cuando me vio, cerró el chat con naturalidad. «No podía dormir», dijo. «¿Con quién hablabas?» «¿Con Javier?» «¿A las 3 de la mañana?» Me miró, cansada. No siempre puedo elegir cuándo me siento mal. No supe qué responder, porque entendí que ella ya había decidido que sus momentos frágiles no me pertenecían. Días después, llegó más tarde de lo habitual. No avisó. Cuando entró, dejó las llaves y se apoyó un segundo en la pared, como quien necesita recomponerse. Le pregunté si estaba bien. Asintió, pero no me miró. «Hoy fue intenso», dijo. «Javier me ayudó mucho. No pregunté cómo. No pregunté dónde». Empezaba a entender que mis preguntas ya no eran bienvenidas. Clara empezó a hablar de sí misma con un lenguaje nuevo. Hablaba de límites, de merecimiento, de validación. Palabras correctas, bien colocadas, pero que no nacían de ella. Eran aprendidas, repetidas, acomodadas a una narrativa donde ella era una mujer que despertaba y yo, sin quererlo, representaba lo antiguo. Una noche, mientras cenábamos en silencio, dijo algo que me dejó frío. «No quiero que esto se convierta en una jaula emocional». «¿Esto?», pregunté. «Nuestra vida. A veces siento que estoy sosteniendo demasiado». No dijo «nosotros». Dijo «nuestra vida». Como si fuera un objeto que podía evaluar desde fuera. Como si ya se hubiera apartado un paso. Esa noche entendí que la ayuda se había transformado en dependencia. Y que la dependencia no pide permiso para avanzar. Solo necesita tiempo y alguien dispuesto a ocupar el lugar adecuado. Javier lo estaba haciendo con precisión. Y Clara, sin darse cuenta, ya había cruzado una frontera que no se ve desde dentro. El primer límite que Clara cruzó no fue físico, fue práctico. Empezó a reorganizar su tiempo como si la casa fuera un lugar secundario. Cambió turnos, aceptó proyectos extra,
Alargó reuniones que antes rechazaba. Todo tenía una razón profesional. Todo era defendible. Pero el efecto era claro. Yo ya no estaba en el centro de sus decisiones cotidianas. Una noche, mientras preparábamos la cena, le propuse irnos un fin de semana fuera. Nada elaborado, solo salir del ritmo. Clara dudó, miró el calendario y dijo que no podía. Tenía un compromiso laboral. No explicó más. Días después, supe que ese compromiso era una comida con Javier y 2 personas más del trabajo. No era una cita. No lo necesitaba. Era una prioridad. Empezó a hablar de Javier con una familiaridad que antes reservaba para mí. Conocía sus opiniones, sus silencios, sus manías. Sabía cuándo estaba cansado, cuándo irónico, cuándo sincero. Yo escuchaba y asentía, pero algo se iba desplazando. La intimidad. No la sexual, sino la cotidiana. La que se construye con detalles pequeños, repetidos, compartidos. Una tarde, al volver del trabajo, encontré a Clara sentada en la cama, mirando un punto fijo. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que había tenido una conversación difícil con Javier. No supe si alegrarme o preocuparme. Me explicó que él estaba pasando por una crisis personal, que se sentía incomprendido en su relación, que no sabía cómo seguir. Clara hablaba con una mezcla de preocupación y orgullo, como si se le hubiera confiado algo valioso. Me pidió que no lo contara, dijo. Pero necesitaba decírtelo. No era cierto. No necesitaba decírmelo. Necesitaba aliviar la tensión de estar guardando algo que ya era demasiado íntimo. En ese momento entendí que ella estaba sosteniendo a otro hombre emocionalmente. Y eso no ocurre sin coste. Las primeras mentiras pequeñas aparecieron poco después. No mentiras elaboradas, sino ajustes. Horarios imprecisos. Respuestas vagas. Silencios estratégicos. Cada uno parecía insignificante. Juntos, formaban un mapa. Una noche le pregunté directamente si estaba enamorada de Javier. No se ofendió, no se rió, no se enfadó. Se quedó callada demasiado tiempo. No lo sé, respondió. No quiero ponerle etiquetas a algo que aún estoy entendiendo. Esa frase fue más clara que cualquier confesión. Porque cuando alguien evita nombrar algo, suele ser porque ya lo siente. A partir de ahí, la tensión se volvió visible. Clara empezó a evitar el contacto físico, no de forma brusca, sino progresiva. Dormía de espaldas. Se levantaba antes que yo. Se acostaba después. El cuerpo empezó a acompañar lo que la mente ya había decidido. Un viernes por la noche llegó tarde. Traía el abrigo desabrochado y una expresión extraña, entre nerviosa y resuelta. Me dijo que había tomado una copa con compañeros después del trabajo. No mencionó nombres, no pregunté. Pero cuando se acercó para darme un beso rápido, percibí algo nuevo. No perfume distinto, algo peor. Una energía que no venía de casa. Esa noche no dormí. No por celos, sino por certeza. Supe que ya no se trataba de si iba a pasar algo más, sino de cuándo y cómo. Porque cuando 2 personas han cruzado todos los límites internos, el cuerpo solo sigue instrucciones. Los días siguientes, Clara empezó a hablar de confusión, de necesitar espacio, de no saber qué hacer con lo que siente. No hablaba de nosotros, hablaba de ella. Yo escuchaba, pero ya no intentaba convencerla de nada. Porque entendí que competir con alguien que no está presente físicamente es inútil. No se compite contra una persona, se compite contra una proyección. Una mañana, antes de salir, dijo algo que terminó de cerrar el círculo. No quiero hacerte daño, dijo, pero tampoco quiero mentirme. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque comprendí que esa frase ya contenía una decisión, y que lo que venía después no iba a ser un accidente. Esa misma tarde, Clara no volvió a casa. Me escribió un mensaje corto, casi administrativo. Me quedaré fuera, necesito pensar. No pregunté dónde, no pregunté con quién, ya no era necesario. Esa noche entendí que el apoyo se había transformado en sustitución, y que el siguiente paso, el físico, no sería una traición impulsiva, sino la consecuencia lógica de todo lo que ya había ocurrido. Y supe algo más inquietante. Cuando ese paso llegara, Clara lo viviría no como una caída, sino como una confirmación. Clara volvió a casa a la mañana siguiente con la calma de quien ya ha decidido algo, y no necesita justificarlo. No evitó mi mirada,
Tampoco la buscó. Se movía por la casa como si ya no le perteneciera, recogiendo algunas cosas, dejando otras atrás. Me dijo que había dormido poco. No explicó dónde. No pregunté. A veces, preguntar solo sirve para alargar una escena que ya terminó. Durante el desayuno habló de trabajo, de una reunión, de un correo pendiente. Yo escuchaba con atención quirúrgica, no por interés, sino por claridad. Cuando alguien intenta sostener la normalidad después de una noche decisiva, cada palabra revela más de lo que oculta. Clara estaba tranquila, no eufórica, no culpable, tranquila. Y eso confirmó lo que ya sabía. A media mañana me escribió un mensaje. Esta tarde hablaré con Javier. Necesito cerrar cosas. No dijo qué cosas. No dijo para qué. Usó el verbo cerrar, como si lo que había abierto fuera una puerta administrativa. Le respondí con un ok, seco. Nada más. No quería formar parte del ritual que estaba construyendo para convencerse de que todo era correcto. Esa tarde no volví a casa temprano. Caminé sin rumbo, ordenando pensamientos. Pensé en cómo Clara había llegado hasta ahí sin que hubiera una sola discusión memorable entre nosotros. Sin gritos, sin escenas. Pensé en lo fácil que es confundir paz con ausencia de conflicto. Y cómo alguien puede aprovechar esa quietud para introducir una historia nueva sin resistencia. Cuando volví, Clara estaba sentada en el sofá, con la espalda recta y las manos juntas. Había hablado con él. Lo supe antes de que dijera nada. Me explicó que se habían visto para poner límites. Dijo que había sido necesario. Dijo que se sentía más clara. No dijo que se habían besado. No dijo que se habían tocado. No hizo falta. Su cuerpo lo decía todo. Estaba tenso, como después de una decisión que aún no se integra del todo. No quiero seguir engañándote, dijo, ni engañándome. Asentí. No le pedí detalles. No pregunté cuánto, cómo, desde cuándo. Esas preguntas solo sirven para construir imágenes que no ayudan a cerrar nada. Le pregunté algo distinto. ¿Te ves volviendo atrás? Tardó en responder. Demasiado. No lo sé, dijo al final. Ahora mismo no. Ese ahora mismo fue honesto y definitivo. Esa noche dormimos separados. No por acuerdo explícito, sino porque ninguno supo cómo compartir un espacio que ya no representaba lo mismo. Al día siguiente, Clara empezó a hacer listas. Cosas que se llevaría, cosas que dejaría. Habló de alquilar algo pequeño, de no alargar lo inevitable, de hacerlo bien. Como si hubiera una forma limpia de atravesar algo así. Javier empezó a aparecer de otra manera, ya no como apoyo invisible, sino como posibilidad concreta. Clara hablaba de él con cuidado, como si temiera que cualquier palabra mal puesta rompiera algo frágil. Dijo que él también estaba confundido, que no quería hacer daño, que necesitaba tiempo. Yo escuchaba y comprendía algo incómodo. Clara estaba invirtiendo energía en sostener a un hombre que aún no sabía si iba a sostenerla a ella. Una tarde le pregunté si Javier iba a dejar a su pareja. Me miró sorprendida. No lo sé, respondió. No es tan simple. Nada es simple cuando alguien quiere todo sin perder nada. Empecé a notar el desgaste en ella. La claridad inicial dio paso a una ansiedad silenciosa. Dormía mal. Revisaba el móvil con frecuencia. Se tensaba cuando llegaban mensajes que no eran de él. Y cuando llegaban, su expresión cambiaba, pero no siempre para bien. A veces cerraba los ojos como si necesitara prepararse para leer. Una noche, sin mirarme, dijo, «No quiero que pienses que todo esto es por él». No respondí, porque ya no importaba si era por él o con él. Lo importante era que Clara había cruzado un punto en el que su vida conmigo ya no era el lugar al que volver, sino el lugar del que salir. Y mientras ella intentaba construir un nuevo equilibrio, yo empecé a entender algo que no había querido ver. El apoyo que había buscado en Javier no era un refugio, era una transición. Y las transiciones no garantizan destino. A veces, solo te dejan en tierra de nadie. El coste apareció cuando la promesa dejó de sostenerse sola. Clara empezó a descubrir que lo que con Javier había sido fácil en la sombra, se volvía incómodo a la luz. Ya no eran mensajes medidos ni encuentros robados entre reuniones. Ahora había expectativas, preguntas, silencios que pedían explicación. Y Javier, que había sido tan preciso para escuchar, empezó a mostrarse torpe para responder.
Al principio lo justificó. Dijo que él también estaba en un proceso, que necesitaba tiempo para ordenar su vida, que no era justo exigirle definiciones inmediatas. Clara hablaba como si se estuviera convenciendo a sí misma. Yo escuchaba y entendía que había cambiado de rol. Ya no era la mujer que despertaba, sino la que esperaba. Se fue de casa definitivamente a finales de ese mes. Alquiló un piso pequeño, casi vacío, con muebles prestados y cajas sin abrir. Me pidió ayuda para llevar algunas cosas. Acepté. No por generosidad, sino porque sabía que ese gesto cerraría algo sin necesidad de palabras. Mientras cargábamos las cajas, me habló de Javier como de alguien cansado, presionado por su entorno, incapaz de dar pasos rápidos. Me habló de comprensión, de paciencia, de no repetir patrones. No quiero forzar nada, dijo. Asentí. Pensé que nadie forzaba ya nada. Simplemente se estaba revelando lo que siempre había estado ahí. Las semanas siguientes fueron extrañas. Clara me escribía a veces, no para volver, sino para comentar detalles prácticos. Otras veces para contarme que estaba confundida, que Javier no respondía igual, que se sentía expuesta. Yo respondía con corrección distante. No porque hubiera dejado de importarme, sino porque entendí que mi presencia constante solo prolongaría su indecisión. Un viernes por la noche me llamó. No lloraba, pero su voz estaba rota. Javier dice que necesita espacio, me dijo, que todo se aceleró demasiado. No pregunté nada, esperé. Dice que no puede cargar con mis expectativas, añadió, que no prometió nada. Ahí estaba, la frase exacta que cierra tantas historias mal empezadas. Clara se quedó en silencio al otro lado del teléfono, como esperando que yo dijera algo que ordenara el caos. No lo hice, porque ya no era mi lugar. Días después supe que Javier había vuelto a su rutina con una normalidad inquietante. Seguía en la oficina, seguía hablando con gente, seguía siendo el hombre que sabe escuchar. Pero ya no escuchaba a Clara, o lo hacía a distancia con respuestas medidas, sin implicación. El apoyo se había convertido en gestión de daños. Clara empezó a darse cuenta de que la claridad que había sentido no era un punto de llegada, sino un estado temporal, y que, al salir de su matrimonio, había perdido la estructura que la sostenía sin haber asegurado la siguiente. Esa conciencia no llegó con dramatismo, llegó con cansancio. Una tarde vino a recoger el resto de sus cosas. Caminó por la casa con cuidado, como si temiera romper algo invisible. Se detuvo en el salón, miró alrededor y dijo en voz baja: «Aquí todo parecía más estable». No respondí, porque la estabilidad no se valora cuando se tiene. Se entiende cuando ya no está. Antes de irse, me miró y dijo algo que no esperaba. No sé si tomé la decisión correcta. No había reproche en su voz, tampoco arrepentimiento claro. Era una constatación tardía. La vi irse con esa duda a cuestas, sabiendo que no era una pregunta para mí. Esa noche pensé en Javier, en cómo había sabido ocupar un hueco sin comprometerse a llenarlo, en cómo había acompañado hasta el borde y luego había soltado, no por maldad, sino por conveniencia. Clara había sido un tránsito, una confirmación, y ahora, una carga, y entendí algo definitivo. Cuando una relación nace como refugio, rara vez sobrevive cuando deja de serlo. El vacío no llegó de golpe. Llegó en forma de mañanas sin estructura y noches demasiado largas. Clara empezó a notar que su nuevo piso no era un comienzo, sino una pausa incómoda. Javier seguía apareciendo de forma intermitente, con mensajes breves, casi técnicos, que no abrían conversación ni cerraban nada. Cuando ella intentaba profundizar, él desviaba el tema hacia el trabajo, el cansancio, la necesidad de no complicarlo todo. El hombre que antes sabía escuchar, ahora sabía desaparecer. Clara empezó a revisar cada conversación pasada, buscando señales que hubiera ignorado. Recordaba frases que antes sonaban a cuidado y ahora parecían advertencias. No te aferres a nadie. El cambio es un camino solitario. No confundas apoyo con compromiso. En su momento las interpretó como sabiduría. Ahora empezaban a sonar como cláusulas. Un martes por la tarde me escribió para preguntarme si había recibido una notificación del banco. Nada importante, un trámite. Pero el mensaje llevaba algo más. Una excusa para comprobar si yo seguía ahí. Respondí con normalidad, sin cercanía, sin dureza.
Esa distancia la descolocó más que cualquier reproche. Empezó a aparecer por lugares que sabía que yo frecuentaba, no para buscarme directamente, sino para cruzarse por casualidad. Un café, un supermercado, un tramo del paseo. En esos encuentros hablábamos poco. Ella intentaba mostrarse serena. Yo lo estaba de verdad. La serenidad auténtica tiene un efecto extraño. Obliga al otro a mirarse sin espejo ajeno. Una noche me llamó de nuevo. Esta vez sí lloraba. No sé en qué me metí, dijo. Creí que estaba saliendo de algo que me ahogaba. Y ahora siento que no tengo aire por ningún lado. No la interrumpí. No la consolé. La dejé hablar hasta que el llanto se volvió respiración irregular. Javier dice que no puede ser mi sostén, añadió. Que tengo que aprender a sostenerme sola. Esa frase pronunciada así, sin ceremonia, fue el golpe final. Porque revelaba algo que Clara no había querido aceptar. Nunca había habido un nosotros real. Solo un tú mientras me sirve. Los días siguientes fueron difíciles para ella. Empezó a llegar tarde al trabajo, a cometer errores pequeños, a sentirse observada. Los compañeros ya no la miraban con curiosidad, sino con distancia. Las historias se filtran rápido cuando dejan de ser privadas. Y cuando una historia pierde su brillo, deja solo las consecuencias. Javier empezó a evitarla incluso en espacios comunes, no por crueldad, sino por autoprotección. No quería que su nombre se asociara a conflictos, a incomodidades, a decisiones que ya no podía controlar. Clara empezó a entender que había apostado su estabilidad a alguien que no estaba dispuesto a pagar ningún precio. Una tarde vino a mi casa sin avisar. Llamó al timbre y esperó. Cuando abrí, no pidió entrar. Se quedó allí, de pie, con las manos entrelazadas. No quiero volver, dijo. Solo, no sé a dónde ir cuando todo se cae. No respondí de inmediato. La miré y vi a alguien agotado de sostener una versión de sí misma que ya no podía mantener. A veces, le dije, lo único que queda es atravesar el derrumbe sin buscar atajos. Asintió. No lloró. Se fue despacio. Esa noche comprendí que el coste real no era haber dejado el matrimonio, sino haberlo hecho creyendo que la caída estaba asegurada por otro. Cuando esa red desaparece, el golpe no es contra el suelo, es contra la propia decisión. Y Clara estaba empezando a sentirlo en cada aspecto de su vida. El derrumbe no fue escandaloso, no hubo escenas públicas ni palabras elevadas. Fue interno, progresivo, silencioso. Clara empezó a perder cosas pequeñas primero. Concentración, confianza, iniciativa. Luego vinieron las pérdidas más visibles. Un proyecto retirado en el trabajo, una conversación incómoda con su jefa, un comentario al pasar que la dejó helada. Últimamente pareces distraída. Javier ya no contestaba casi nunca. Cuando lo hacía, era correcto, distante, medido. No había rastro del hombre que antes parecía entenderlo todo. Clara intentó una última conversación clara, directa, sin ambigüedades. Él respondió con una frase que cerró definitivamente cualquier ilusión. No puedo cargar con las consecuencias de decisiones que tú tomaste. No mencionó sentimientos, no mencionó vínculos. Trasladó toda la responsabilidad a ella. Clara leyó ese mensaje varias veces, como si cambiara al releerlo. No cambió. Lo que cambió fue su percepción. Por primera vez entendió que había sido acompañada solo mientras no incomodaba. A partir de ahí, empezó el aislamiento. No buscó a las mujeres con las que había compartido aquel proceso, porque temía confirmar lo que ya intuía. No volvió a los espacios donde había conocido a Javier. Evitó cualquier lugar que le recordara la narrativa inicial. Quedarse sola parecía menos doloroso que aceptar el error en voz alta. Me escribió menos. Cuando lo hacía, era para asuntos prácticos, firmas, documentos, cierres pendientes. Yo respondía con corrección. No abría conversaciones. No ofrecía consuelo. No porque no pudiera, sino porque entendí que consolarla ahora sería invalidar el aprendizaje que estaba atravesando. Una tarde me llamó para decirme que había dejado el piso. No podía pagarlo sola. Se había mudado temporalmente a casa de una amiga. Lo dijo sin dramatismo, pero con una fatiga que no ocultaba nada. No me pidió ayuda. Eso fue lo único que conservó intacto. El orgullo. El trabajo empeoró. Le propusieron una baja temporal para que se recuperara.
Clara aceptó. Ya no tenía fuerzas para discutir. Las mañanas se volvieron largas, sin estructura. Las tardes, pesadas. Empezó a escribir en una libreta, no como antes, no para crecer, sino para entender en qué punto había dejado de escucharse a sí misma. Un día, escribió algo que luego me mostró, casi sin mirarme. Confundí comprensión con valor, y delegué decisiones que eran mías. No añadí nada, no hacía falta. Clara empezó a recordar conversaciones pasadas con una claridad incómoda. Frases de Javier que antes sonaban profundas, ahora parecían evasivas. Promesas que nunca fueron promesas. Advertencias disfrazadas de libertad. Se dio cuenta de que había construido su salto creyendo que había suelo al otro lado, cuando en realidad solo había palabras bien colocadas. Una noche me envió un mensaje largo. No pedía volver. No pedía perdón explícito. Reconocía el daño. Reconocía su parte. Reconocía que había querido salir de algo sin atravesarlo. Le respondí con una frase simple. Espero que encuentres un lugar donde no tengas que desaparecer para sentirte válida. No respondió. Pero supe que lo leyó. Días después supe que Javier había cambiado de empresa. No dejó rastro. No explicó nada. Simplemente se fue, como siempre. Clara se enteró por terceros. No reaccionó. Ya no esperaba nada de él. Esa expectativa había muerto antes. El colapso final no fue externo. Fue interno. Clara entendió que no solo había perdido un matrimonio, sino también la confianza en su propio criterio. Y eso era lo más difícil de reconstruir. Porque cuando alguien te sostiene durante un tiempo y luego te suelta, no te rompe el vínculo. Te rompe la fe en tu capacidad de elegir. Y Clara estaba justo ahí, frente a sí misma, sin red, sin relato, sin a quién culpar. El final no llegó con una frase contundente ni con una escena que pudiera recordarse como un cierre claro. Llegó como llegan las verdades que no admiten negociación, cuando ya no queda energía para sostener otra versión de los hechos. Clara pasó meses intentando reconstruirse sin saber exactamente qué debía reconstruir. Probó rutinas nuevas, lecturas distintas, silencios más largos. Nada funcionaba del todo, porque el problema no era el cansancio ni el entorno. Era la grieta interna que había quedado después de delegar su criterio en alguien que nunca quiso cargar con él. Un día me escribió para decirme que había entendido algo importante, que no había salido de nuestro matrimonio por valentía, sino por miedo. Miedo a quedarse quieta. Miedo a enfrentar la insatisfacción sin una figura externa que la validara. Miedo a aceptar que algunas crisis no se resuelven escapando, sino atravesando el malestar sin aplausos. No le respondí de inmediato. No porque no me importara, sino porque comprendí que ese mensaje no pedía diálogo. Pedía constatación, y la constatación ya estaba hecha. Javier nunca volvió a aparecer en su vida, no con excusas, no con explicaciones. Simplemente dejó de existir en su historia, como alguien que cumple una función temporal y luego desaparece cuando el contexto cambia. Clara entendió, demasiado tarde, que para él había sido un tránsito, un espejo momentáneo. No un destino. El trabajo no se recuperó como esperaba. La baja se prolongó más de lo previsto. Algunas puertas se cerraron sin ruido. Otras nunca se abrieron. Nadie la castigó abiertamente. No hizo falta. Las decisiones tienen una inercia propia que no necesita juicio externo. Una tarde vino a recoger los últimos documentos pendientes. Se sentó frente a mí, más delgada, más silenciosa, sin rastro de aquella claridad que la había impulsado a irse. No intentó justificar nada. No habló de Javier. No habló de volver. Solo dijo algo que cerró definitivamente cualquier resto de ilusión. Creí que estaba construyendo algo nuevo. En realidad estaba desmontando lo único que me sostenía mientras alguien miraba desde fuera. No había reproche en su voz, solo lucidez tardía. Se fue sin pedir nada. Yo me quedé en una casa que ya no era un espacio compartido, sino un lugar propio. No sentí triunfo, tampoco pena. Sentí algo más estable, coherencia. Con el tiempo entendí que no todas las historias terminan con justicia poética. Algunas terminan con aprendizaje asimétrico. Uno sigue adelante con cicatrices ordenadas. El otro se queda recogiendo los restos de una decisión que creyó inevitable. Clara no fue castigada por amar a otro. Fue confrontada por haber entregado su autonomía a alguien que no la quería asumir.
Ese fue su derrumbe real. No perderme a mí, sino perderse a sí misma en el proceso. Yo seguí mi vida sin ruido, sin necesidad de contar esta historia para tener razón. La cuento ahora porque hay traiciones que no parecen traiciones hasta que ya no queda nada que sostener. Y porque a veces el daño más profundo no viene de quien se va, sino de quien te enseña a irte sin hacerse cargo de la caída. Ahí terminó todo. No con una reconciliación, no con una venganza, con consecuencias, las únicas que no se pueden evitar.